histórico lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese tribunal que hasta hace poco estuvo encabezado por el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, ese tribunal que buscaba ser cooptado por Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hoy está en sesión pública para emitir el dictamen relativo al cómputo de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y de presidenta electa. Esto que le vamos a presentar es historia, señoras y señores, y lo ve y lo escucha a través de Sin Censura. Magistrada Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hay quórum para sesionar ya que están presentes 6 magistraturas. El asunto de esta sesión es el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa. Ese es el asunto, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrados, si están de acuerdo con el asunto de esta sesión, por favor, manifiéstenlo de manera económica. Se aprueba el orden del día. Magistradas, magistrados, pasaremos a la cuenta del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa. Secretario General de Acuerdos, le pido, por favor, de lectura al proyecto de dictamen correspondiente. Con su autorización, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa. En la propuesta que se somete a su consideración, previo a realizar el cómputo final, la declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa, se destacan algunas de las actividades realizadas durante las primeras etapas del proceso electoral. En el caso de la etapa de la preparación de la elección, se resalta que el proceso electoral inició el 7 de septiembre de 2023 con la declaratoria efectuada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Que la coalición Sigamos Haciendo Historia registró a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo como su candidata, mientras que la coalición Fuerza y Corazón por México a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. También se da cuenta del registro del candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Se aprobó el diseño e impresión de las boletas electorales y demás documentación electoral. Se establecieron los topes de gastos de precampaña y campaña y la obligación de los partidos políticos a destinar el 50% de los recursos de campaña y los tiempos en radio y televisión para las candidatas, ello con el fin de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Se seleccionaron los funcionarios de las mesas directivas de Castilla, se determinó realizar los conteos rápidos y la implementación del programa de resultados preliminares. Se realizaron 3 debates entre las candidaturas en los que se privilegió la participación de la ciudadanía por regiones y la confrontación de ideas y propuestas entre quienes participaron. Se determinó el listado nominal de personas que podrían votar en las elecciones. De manera particular, en esta etapa de preparación de la elección se destaca que, por primera vez en la elección presidencial, se implementaron las modalidades de voto electrónico por Internet y el voto de forma presencial en módulos de recepción instalados fuera del país para personas residentes en el extranjero. De igual manera, es la primera ocasión que se implementó el voto para personas en prisión preventiva. También, por primera vez, se permitió el voto anticipado, el cual fue diseñado para las personas que, por alguna circunstancia temporal o permanente, se encontraban impedidas para acudir a la casilla a ejercer su derecho el día de la jornada electoral, derecho que fue ampliado por esta Sala Superior mediante sentencia a las personas cuidadoras primarias. Por lo que vea la jornada electoral, en la propuesta de dictamen con que se da cuenta, se destaca que esta se llevó a cabo el pasado 2 de junio. Ese día se instalaron 170.061 casillas en el territorio nacional,
que representan el 99.9% de las 170.181 casillas determinadas por los consejos distritales. Solo 23 centros de votación no se instalaron. Durante la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral reportó 6.443 incidentes, de los cuales 6.034 ocurrieron durante la etapa de la votación, mientras que 409 acontecieron durante el escrutinio y cómputo. La mayoría de los incidentes fueron atendidos por la autoridad administrativa. De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información de la Jornada Electoral, se advirtió la suspensión definitiva de la votación solo en 27 casillas. En relación con el cómputo final de la elección, en la propuesta de dictamen se da cuenta de la realización de los cómputos distritales, así como de la remisión de los 300 paquetes electorales por parte de los consejos distritales a esta Sala Superior, para efecto de que ésta estuviera en posibilidad de realizar el cómputo final de la elección. Contra estos cómputos distritales se interpusieron 240 juicios de inconformidad, los cuales fueron resueltos por este órgano jurisdiccional en sesión pública del 8 de agosto pasado. En algunos casos determinó su improcedencia y en otros confirmó los resultados. Una vez firmes los cómputos distritales, se procedió a realizar el cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. De la sumatoria, se advierte que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de los votos, pues recibió 35.924.519 sufragios, que representan el 59.76% del total emitidos. Ahora bien, en relación con la validez de la elección, en el dictamen se propone declarar válida la elección a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, ya que se considera que ésta fue libre, auténtica y periódica y cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Al realizar la verificación de las etapas del proceso electoral, se concluye que los actos previos a su inicio, los actos preparatorios de la elección y la jornada electoral se llevaron a cabo bajo los principios constitucionales mencionados. Algunos, porque al no haber sido impugnados gozan de la presunción de licitud, otros porque fueron impugnados y confirmados por esta Sala Superior, reconociendo su legalidad y constitucionalidad, y en el caso de aquellos que fueron revocados al estimarlos ilegales, fue con la finalidad de restituir el orden jurídico violado. Posteriormente, a través de los juicios de inconformidad interpuesto en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, en los que se solicitó la nulidad de la votación recibida en las casillas por considerar que hubo irregularidades de la entidad tal que afectaron su validez, esta Sala Superior resolvió, en algunos casos, desechar las demandas y en otras confirmar los cómputos correspondientes. De igual manera, esta Sala Superior, al resolver los medios de impugnación correspondientes, declaró infundada la pretensión de nulidad de la elección porque no se acreditó violación a los principios de independencia, imparcialidad y equidad en la contienda. Por otra parte, en cuanto a la elegibilidad de la candidata, en el dictamen se propone estimar que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se verá a continuación. Quedó acreditada que es ciudadana mexicana, está en pleno goce de sus derechos, se advierte que su padre y su madre tienen nacionalidad mexicana, tiene una residencia mínima de 20 años en el territorio nacional, tiene más de 35 años, residió en el país en el año anterior a la jornada electoral, no pertenece al estado eclesiástico, no es ministra de culto religioso, ni está en servicio activo en las Fuerzas Armadas. No fue secretaria o subsecretaria de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa dentro de los 6 meses antes del día de la elección. Tampoco se acredita que haya tenido el carácter de presidenta constitucional, interina, sustituta o provisional. Por lo tanto, en el dictamen se concluye que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser presidenta de los Estados Unidos mexicanos. En el dictamen de cuenta se advierte que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer en obtener la mayoría de los votos en una elección presidencial. Por ello, se incluye un apartado en el que se describe la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales,
hasta llegar a este momento en que por primera vez una mujer es electa para ocupar la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Finalmente, a manera de conclusión, en el dictamen se propone declarar que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos, que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política. Bueno, creo que hemos perdido esta transmisión, pero lo que sí le puedo decir ya, habemos presidenta electa oficialmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aprobado este dictamen que leía precisamente